En este día martes del Evangelio de Mateo en el capítulo 18. La semana pasada, con la ayuda del Señor, pudimos revisar los primeros 5 versículos de este capítulo y sinceramente, en la medida que he ido meditando un poco más, creo que vamos a ir bajando un poco la velocidad. Antes estábamos abarcando muchos versículos en los capítulos previos, pero en este capítulo en particular creo que hay mucha riqueza que vale la pena ir deteniéndonos para ir profundizando. Mucha riqueza espiritual, mucha riqueza para lo que es nuestra vida práctica. Como fuimos viendo también la semana pasada, este capítulo nos muestra ciertas características que debe tener el creyente, al menos como también les iba señalando. Esto no quiero imponer un dogma, no quiero poner una forma de pensamiento que sea inamovible, es más bien una cierta lógica para ir entendiendo las escrituras de una manera quizá un poco más sencilla. Y este capítulo al menos lo veía de esta manera. Comentábamos de que este capítulo nos muestra 3 grandes temáticas. Con la ayuda del Señor pudimos ver la semana pasada, la primera de ellas que está en estos primeros 5 versículos, que habla de la humildad del creyente. Con la ayuda del Señor, desde el versículo 6, les quería invitar hoy día a leer hasta el versículo 9, vamos a ir viendo el segundo tema que apunta a la rectitud que debe tener el creyente en su trato con los hermanos y con todo el mundo finalmente. Y al término del capítulo se nos narra la importancia del perdón desde el versículo 15 en adelante. Como les comentaba, este capítulo tiene estas 3 grandes temáticas y la semana pasada con la ayuda del Señor vimos la primera, que era de la humildad. Vimos allí cómo es que los discípulos tenían esta gran duda y se la transmiten al Señor y les preguntan quién, gracias por el apoyo visual Felipe, quién es el mayor en el reino de los cielos, preguntan en el versículo 1. Y vemos de que el Señor les da una enseñanza muy práctica, muy ilustrativa, tomando un niño y poniéndolo en medio de ellos. Pudimos ver la semana pasada cómo es que los discípulos tenían dificultades para entender el plan de redención que iba a realizar el Señor. Y hemos visto anteriormente cómo es que ellos no aceptaban, les generaba duda, les generaba temor cada vez que el Señor hablaba de su muerte. Y eso lo podemos ver también en otro momento, quizás en el Evangelio de Marco, cómo es que ellos experimentaban inquietud y no se atrevían a preguntarles al Señor respecto a las veces que Él indicaba que iba a ir a Jerusalén a morir. Y lo cierto es que esto iba en contra de todo el plan mesiánico que ellos conocían. Ellos habían crecido en una cultura en donde el Mesías iba a gobernar políticamente e iba a sacar al pueblo que estaba imponiendo su mandato, que en este caso era el Imperio Romano. Y ellos esperaban esto, incluso los discípulos que estaban siguiendo al Señor lo esperaban. Pero el Señor iba pacientemente y explicándoles una y otra vez cómo es que el plan no era este, sino más bien que Él debía finalmente ir a morir en la cruz del Calvario porque era una obra aún más grande de lo que ellos pensaban. No era solamente un reinado político, lo que el Señor iba a hacer era un reinado a nivel espiritual. Entonces, vemos de que los discípulos tenían estas dificultades. Y vimos de que este pensamiento se mantenía a pesar de que ellos iban contemplando una serie de milagros y que el Señor les iba explicando, y les llevó a esta pregunta del versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esto lo analizamos más bien desde una perspectiva más hipotética, cómo es que ellos muy probablemente, si nosotros tratamos de imaginarnos en ese contexto, cómo es que veían que Pedro, por ejemplo, recibía quizás un trato distinto. Pedro estuvo en la transfiguración del Señor, Pedro recibió de la provisión del Señor cuando iban a cobrar los impuestos del templo. Como Pedro también recibió del beneficio del Señor cuando sana a su suegra. Y así una serie de sucesos. Y esto muy probablemente les llevó en un plano más carnal, más humano, a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que estará ocurriendo? A lo mejor Pedro es el mayor en el reino de los cielos, por algo este favoritismo, y si es que Pedro ostenta esta posición, muy probablemente sea por algo que él hizo. Y si es que es algo si él obtiene esta posición por algo que él hizo, muy probablemente entonces nosotros también podríamos optar a esto. Y vemos que ese pensamiento está. Y vemos que en distintas partes de los evangelios se nos va a ir mostrando cómo es que esa idea está siempre permanente en los discípulos. Y ellos querían optar por una posición de preeminencia en este reinado político del Señor.
Eh, ya lo hemos comentado también, cómo es que estos dos hermanos en más de alguna oportunidad hablaban con su madre para que intercediera delante del Señor y sentase a cada uno de sus hijos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, cuando Él estuviese gobernando. Entonces vimos todo eso y vimos cómo es que llegaron a este punto y el Señor les ilustra con este niño cómo es que ellos debían ser, cuál era el carácter que debía tener el creyente. Y el creyente debe tener un carácter de dependencia, de humildad hacia Dios. Y eso lo pudimos analizar. Recuerdo que Cristóbal hacía mayor énfasis con una forma muy ilustrativa con su propio hijo, cómo es que su hijo en ese momento estaba jugando, me acuerdo que comentaba, y no estaba preocupado por las cuentas de la luz ni del agua, y verdaderamente vivía en dependencia de que sus padres le iban a proveer de todo lo necesario. Bueno, de la misma manera nosotros debemos conducirnos en el día a día, nosotros debemos depender de la provisión de Dios y de que Él verdaderamente nos va a sustentar en todo momento. Eso también reviste una riqueza espiritual mucho más profunda, porque si nosotros dejamos de confiar en nuestras propias obras como un método válido para poder llegar delante de Dios, y esto nos va a poner en una jerarquía superior a nuestros hermanos, y empezamos a optar por una plena dependencia hacia Dios, la gloria finalmente no va a ir hacia nosotros, la gloria va a ir hacia Dios, que es lo que la Escritura también nos lo refiere. Finalmente es ese el propósito de la vida del creyente. Cuando la Escritura nos dice hacer todo como para el Señor, o por ejemplo cuando Filipenses 2, creo que es versículo 9, nos refiere de que finalmente toda rodilla se doblará para darle la gloria a Dios Padre, es porque ese es el propósito del creyente. La vida del creyente debe mostrar la obra que Cristo ha hecho en favor nuestro y exaltar y glorificar a Dios. Entonces, ese aspecto lo pudimos ver la semana pasada con la ayuda del Señor, la humildad que debe tener el creyente, tomando esta ilustración, como un niño que depende de un padre para recibir de su alimento, para recibir cobijo, para recibir protección. De la misma manera, nosotros debemos depender de la provisión que nos da Dios y no depender de nuestras obras, no tratar por nuestro propio orgullo de hacer las cosas según nuestro parecer. Ese es el resumen. Quería llegar hasta este punto por si es que hay algo más que se pudiese complementar. No sé si quizás el Pato tenga algún otro elemento ahí como para incorporar o considerar. Eh, Dejo un poco abierto y después de esto podemos continuar con la lectura de los otros versículos, desde el 6 hasta el 9, para ir revisando esta semana. Eso. Voy a parar el video para que no se me pegue. Hay, hay algo que me hacía pensar en este pasaje. No lo solemos tener mucho en cuenta, a pesar de que siempre relacionamos la vida cristiana con la humildad, pero y es difícil hablar de humildad. A mí me cuesta hablar de humildad como si yo la tuviera, pero es una característica súper importante. Y qué manera de ejemplificarla mejor que con un niño. Aunque algunos dicen que los niños son como bien narcisistas y un poco egoístas. Bueno, yo lo veo en el colegio y, y, y como que piensan mucho en ellos. Y como que a veces son insensibles, bueno, están como aprendiendo a convivir con otras personas. Pero en la simpleza que tienen, en, en, en cómo viven finalmente, cómo disfrutan de cosas sencillas. Eh, y a veces sería bueno, a lo mejor, pretender o desear vivir la vida delante del Señor con esa simpleza y delante de los demás hermanos, con esa sencillez de un niño. Eh, y no ocuparnos o poner la atención en, en pensamientos complejos acerca de las personas, en maneras de relacionarnos eh, medias dañinas, o no sé, de repente planear cosas. A veces somos muy buenos para las artimañas, para
actuar de manera muy rara, muy compleja, de manera muy adulta, ¿sí? De manera desconfiada, de manera un poco incomprendida, no sé. Y los niños son todo lo contrario, son abiertos, son espontáneos, son, son sencillos, hay humildad. ¿Sí? A mí me llama siempre la atención que, bueno, a veces tengo que, como decimos en Chile, retar a un niño en el colegio y uno tiene que hacer ser muy firme. Y uno dirá, después del reto que le pegué, este niño no me va a querer ver más en la vida, no me va a querer, o se le va a quitar todo el cariño que me tiene. Y al otro día a uno lo saludan con alegría y con el mismo cariño, como si uno no lo hubiera retado. Como que ellos olvidan rápido esas experiencias como emocionales, que para un adulto no son fáciles de olvidar, ellos las superan mucho más rápido. Entonces tienen esa manera de vivir y de dar vuelta a la página de manera muy sencilla, pero a los adultos nos cuesta mucho. Entonces el Señor pone ahí algo en, en los condimentos, por así decirlo, del carácter cristiano. Y, y recurre a una preocupación de las personas, que es ser el mayor. Yo creo que el Señor no lo vería de esa manera. El Señor, si pudiese partir de algún modo, no, no partiría hablando de la importancia de ser el mayor. Pero ya que a nosotros nos preocupa quién es el mejor o quién es el mayor, Él recurre a eso. Es decir, si hay algo importante o digno de alabanza o loable, sería ser humilde. O sea, si tuviésemos que hacer un ranking, eso va primero. No es que lo importante sea ser el mayor. Y eso, pensaba en esas cosas, ya que a lo mejor no tengo la experiencia de un hijo, pero con los niños en el colegio, como que uno aprende algo de ellos, de cosas que uno de repente se le olvidan. Eso. Sí, sí, verdaderamente, bueno, al igual que el pato, en el caso mío también trabajo con niños con quizá un mayor grado de complejidad en cuanto a la adaptación que ellos presentan a su entorno, pero creo que en ambas realidades se logra ver eso. Concuerdo, de hecho, el ejemplo que planteabas de que el niño muchas veces tiende a operar en el entorno de una manera más, llamarlo de una forma, más inocente, también es así, sobre todo en los niños más pequeños, yo lo veo en el lugar donde trabajo. Tienden a moverse mucho en un contexto de juego y creo que también eso se logra percibir en la medida en que la persona va creciendo, como los intereses, los deseos empiezan a complejizarse, pero en ese deseo también se empiezan a volver como mucho más oscuros. En cuanto a la persona empieza a trabajar, por ejemplo, realmente empieza a pensar, bueno, ¿de qué manera puedo empezar a escalar posiciones? Y me acordaba, incluso hay ejemplos en internet que uno ve, que cuando uno era niño se preocupaba de poder salir, no sé, y estar jugando a la escondida hasta tarde. Y esa era la gran preocupación que tenía. Y el mundo adulto funciona de una manera muy distinta, en donde hay otro tipo de cosas que a veces mueven las intenciones de las personas. En ese sentido concuerdo con lo que señalaba el Pato y creo que la ilustración que nos da el Señor respecto a ser como un niño apunta, por un lado, al hecho de vivir con esta sencillez, también ligado a la dependencia que uno puede tener con el Señor. Cuán distinto es cuando nosotros verdaderamente confiamos en que todo, de hecho la palabra así nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito hemos sido llamados. Eso quiere decir de que a los creyentes todas las cosas que nos ocurren, que el Señor permite, finalmente nos redunda en un bienestar superior que muchas veces nosotros no comprendemos. Y los niños creo que operan de esa manera, a veces no se cuestionan mucho las cosas, pero de igual manera entienden de que al día siguiente va a ser un nuevo día y pueden interactuar, por ejemplo, con un reto o con un llamado de atención, como señalaba el Pato, entendiendo de que muchas veces, aunque ellos no lo comprendan, puede ser lo mejor para ellos, cosa que muchas veces a nosotros que ya somos adultos nos cuesta entender. Creo que el Señor apunta un poco a esa sencillez y también hay un segundo elemento que creo que logra reflejar con el ejemplo de un niño. Y eso también quería invitarles a meditar un poco, y es que un niño verdaderamente, en un plano físico,
todavía se está desarrollando, no tiene un cuerpo completo, su musculatura también está mucho más, está en proceso, todavía está como configurándose. Y eso implica de que la fortaleza física, por ejemplo, de un adulto no es la misma que de un niño. En otras palabras, si lo ponemos quizá en términos más sencillos, un niño mucho más probable será más débil físicamente que un adulto. Y creo que eso también se logra mostrar con esta imagen que da el Señor, porque verdaderamente un niño es una criatura que uno debe cuidar, que debe proteger. Por algo existen las leyes hoy en día que protegen a los niños del maltrato y de vulneraciones graves que puedan ejercer los padres. De la misma manera, un niño tiene que ser protegido, y acá hace también la referencia al Señor con cómo es que el creyente, eh, por ejemplo, cuando recién se convierte, es muy parecido a un niño, al cual uno debe proteger. Si bien la Escritura nos va planteando en muchas veces, en muchas porciones, cómo es que debe haber un crecimiento ya espiritual, por ejemplo, Pablo lo ilustra muchas veces, cómo es que, no recuerdo específicamente dónde es que lo señala, pero plantea el hecho de que ya debiendo estar comiendo alimentos sólidos, nuevamente necesitamos, por ejemplo, de leche. Debemos ir creciendo, debemos ir aumentando en la fe y en la dependencia de Dios, pero muchas veces no lo hacemos. Bueno, la Escritura también nos refiere de que a estos hermanos que muchas veces, y me incluyo también ahí, tenemos dificultades para crecer en dependencia, debemos tener un mayor cuidado en el trato con ellos. De hecho, marqué en algunas porciones de la aplicación de la Biblia, en Primera de Corintios, por ejemplo, cómo es que en reiterados pasajes se nos insta a no ser tropiezo. Y ahí yo creo que podemos empezar como a revisar lo que viene a continuación. Porque se continúa la idea. Si le prestamos atención, los primeros 5 versículos nos plantea el concepto del niño, del niño que estaba en medio de los discípulos y que uno debía ser, al igual que un niño, en humildad, en dependencia al Padre, pero también acá se nos muestra cómo es que debemos conducirnos rectamente con los demás creyentes, manteniendo la misma ilustración del niño. Y si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, entendemos de que es una analogía de los creyentes, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Es una ilustración bastante fuerte, es un castigo bien potente el que el Señor acá está planteando ante un tropiezo que se pueda ejecutar, por ejemplo, con uno de estos niños, con uno de estos pequeños. Y la Escritura, como les señalaba recientemente, nos refiere de que debemos tener ojo con esto. Primera de Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, aquí nos plantea Pablo en esta carta a Corintios de que debemos tener cuidado con el tropiezo hacia los demás, porque hay una finalidad, y la finalidad es que las personas finalmente, valga la redundancia, puedan ser salvos. Hay otro pasaje que también destaqué, que es para que tengamos con mayor claridad por qué el Señor hace este juicio tan severo en el versículo 6. Dice lo siguiente, es en 1 Corintios 8:12, dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo tanto, no tenemos que tomar a la ligera cuando con nuestras acciones podemos hacer tropezar a algún hermano, a alguna persona que pueda ser nuevo en la fe, por ejemplo. Por eso es que el Señor es tan enfático, y en la Escritura acá nos lo refiere, que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. No sé si es que han visto quizás algunas de estas series como de la mafia de los años 50. Se estilaba mucho en las películas de que una forma de ejecución era que a las personas las ponían como con los pies en unas superficies como de concreto y los tomaban y los arrojaban al fondo del mar. Es una idea parecida a esto, porque la piedra de molino del asno era una piedra con un peso sumamente elevado. En aquel entonces, de hecho creo que en el siglo tercero o cuarto antes de Cristo, ya en Grecia se ocupaban estas piedras, son unas piedras que pesaban entre 700 kilos a 1,5 toneladas, y lo ocupaban para moler. Por eso es que acá hace el énfasis, Mateo dice una piedra de molino de asno, quiere decir de que era una piedra muy grande, que la tenía que mover un animal cuando iba rotando e iba moliendo
el trigo. Y es como si tomásemos esa piedra, se la atásemos a esta persona que es de tropiezo y fuese arrojado. ¿Por qué es tan delicado y es tan grave esta ilustración que nos da el Señor? Es porque, como habíamos leído, no estamos pecando contra una persona cualquiera, estamos pecando directamente contra Cristo, como nos refería Primera de Corintios. Entonces, ese es un elemento para tener presente. No sé si es que hay algo más que quisiera complementar algún hermano respecto al versículo 6, antes de pasar a lo que continúa en los versículos 7 hasta el 9. Así que dejo hasta acá, por si es que hay Felipe o no sé si estará Cristóbal o alguien más quiere complementar antes de continuar. Yo preferiría leer, o sea, completo y ahí digo como lo que tenía en mente. Ya, pues, dale. Ya, ¿Podéis leer? Lee desde el sí, 6 hasta el término, hasta el hasta el 9. 9. Ya, ya. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Personalmente, cuando está comentando Felipe sobre el versículo 6 y como pensando ya en lo que viene, pensaba mucho en que estos versículos hablan efectivamente del tropiezo, pero lo habla de una manera muy personal. Em, el Señor Jesucristo no está refiriéndose específicamente a que hay, o sea, no se está refiriendo a aquellos que te hagan tropezar a ti, ¿ya? O sea, lo dice en un versículo, en el 7, pero no es el punto esencial de estos versículos. Em, el punto esencial es hablándole a la persona, o sea, está como acudiendo al razonamiento del que escucha, está acudiendo como a que la persona que está escuchando lo que el Señor está diciendo diga, ¿qué pasa si yo soy ocasión de tropiezo para alguien? Em, y eso es muy llamativo, porque nos hace pensar en de qué manera nosotros hemos hecho tropezar o hemos sido ocasión de tropiezo para alguien. Y algo, por lo que vemos acá y por lo que es algo súper grave. Es algo súper grave y algo en lo que nosotros podemos reflexionar y pensar, chuta, quizás más de alguna vez he hecho algo así de grave, que las connotaciones de la pena que lleva ser tropiezo es muy alta, es muy alta. Entonces pensaba en esto, em, pensar en que si tu mano o tu pie o tu ojo o alguna extremidad o lo que sea de ti te es ocasión de caer, sácalo para no ser echado en el infierno de fuego. Es sumamente fuerte, po. Es muy fuerte. Nadie piensa en sacarse un brazo por ninguna razón en específico. Eh, y acá el Señor Jesucristo dice, si tus manos, si lo que sea te es ocasión de caer, sácalo. Em, me llama mucho la atención. Em, y pensando en esto de que habla como a la persona, em, dice que es necesario que vengan tropiezos y creo que
ahí yo creo que también habla del entorno, efectivamente. Los tropiezos hacia nosotros van a venir provocados por el entorno quizás, provocados por personas o provocados por lo que conocemos, pero, pero hay de nosotros si somos los que provocan el tropiezo en otros creyentes. Em, y me llama la atención quizás qué cosa he hecho yo em, sin tener ganas de ser piedra de tropiezo. He sido piedra de tropiezo para alguien, para algún hermano, en alguna situación, de alguna manera. Me, me dejaba pensando en eso. Y, y bueno, no sé. Como que eso era. Sí, en verdad, o sea, sinceramente puedo hablar desde mi persona, creo que es un tema que muchas veces tiendo a dejar como más en un segundo plano, el cuán puedo, a ver, de qué manera puedo estar afectando, por ejemplo, en la comunión que tiene un hermano con el Señor respecto a lo que yo pueda hacer. Casi siempre le damos mayor prioridad a las cosas que son individuales, cómo puedo crecer en santidad, en conocimiento, en una mayor comunión, en mayor dependencia, etcétera, pero no pensamos en, o por lo menos, como le señala, no, personalmente veo de que no es una prioridad constante en mí el pensar cómo puedo estar afectando a mis hermanos con las cosas que hago o con las cosas que digo. Pablo creo que es quien más ilustra esto después en sus cartas. En Romanos, por ejemplo, plantea el concepto de la idolatría, plantea este ejemplo de cómo es que, eh, por ejemplo, un hermano que come de lo ofrecido a los ídolos, que a él no le afecta, pero que un hermano más débil, que viene, por ejemplo, de una cultura más idolátrica, la conducta de ese hermano que hace las cosas sin temor, puede ser una piedra de tropiezo, ya puede ser un elemento que lo pueda llevar nuevamente a aquel pecado que él está dejando. Un hermano estaba escuchando un mensaje de Sugel, planteaba cómo es que debemos tener tanto cuidado con los desechos que nosotros vamos dejando muchas veces en nuestro actuar, en las cosas que nosotros hacemos en el día a día, porque verdaderamente esas cosas pueden ser tropiezos, aquellas cosas que nosotros hacemos muchas veces sin pensar o sin considerar la debilidad de nuestro hermano, pueden ser una piedra de tropiezo para que este hermano pueda crecer en dependencia y pueda crecer en una mayor comunión con el Señor. En ese sentido, sí concuerdo con lo que planteabas tú, Felipe. Creo que el Señor también utiliza estas herramientas literarias, son hipérboles que emplea para hacernos entender de la gravedad de la urgencia. ¿Ya? En ese sentido también hago el énfasis, hago el alcance porque tampoco quiero que nos quedemos con la sensación, por ejemplo, con lo que sale comprendido entre el versículo 8 y 9, de que las personas requieran, por ejemplo, estar mutilándose las manos, los pies o los ojos. Un hermano, por ejemplo, planteaba de que un manco, una persona sin manos o sin brazos, un cojo o un ciego, igual van a continuar pecando y eso es porque no es lo externo, no es nuestros miembros los que nos hacen pecar, sino más bien en nuestro corazón, eso lo sabemos y lo tenemos más que claro. Entonces, lo que nos plantea acá verdaderamente es tener ojo a donde nos está apuntando nuestra tendencia del corazón, que es pecaminosa. Un hermano, un teólogo, de hecho, plantea lo siguiente, de hecho lo anoté porque creo que lo ilustra bastante claro. Dice, nuestra pecaminosidad se revela en lo que nuestras manos hacen, en lo que nuestros ojos miran y en los lugares hacia los cuales nuestros pies nos llevan. Ilustra estas tres partes, las manos, los pies y los ojos, entendiendo que es la manifestación explícita, es lo que nosotros mostramos respecto a la naturaleza de nuestro corazón. Nuestra pecaminosidad se ilustra, finalmente se revela en las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Y allí también ponía un poco el énfasis en la responsabilidad que tenemos nosotros de ir dándonos cuenta de esta situación. Por eso es que el Señor hace esta alusión, que si nosotros vamos detectando que hay cosas que nos van entorpeciendo, bueno, esas cosas también tenemos una responsabilidad nosotros de poder ir cortándolas. Si bien la obra la va haciendo el Señor, nosotros podemos orar para que el Señor las vaya quitando de nuestra vida. Y ahí es donde también radica el hecho de poder examinarnos continuamente delante de la presencia del Señor. Eso era un aspecto al menos que les quería señalar.
y por ahora creo que ya podríamos ir generando quizás un cierre de este pasaje respecto al cómo debe conducirse en rectitud el creyente. No sé qué pensamientos, por ejemplo, puedes tener tú, Felipe, el Pato. No sé si el Benja que tendrá algún pensamiento respecto al concepto de rectitud que pudiésemos ir considerando. Veo que también está el Nico, para poder tenerlo presente y así continuar el estudio. La rectitud del creyente verdaderamente obedece no solo a cómo nosotros nos conducimos individualmente delante del Señor, también hay una dimensión en la interacción con nuestros pares, con quienes nos rodean, con nuestros demás hermanos. Eso es al menos un elemento que quiero señalar y llego hasta acá. Quisiera añadir o complementar a lo mejor algo que ya se dijo. Eh, bueno, los versículos 6 al 9 dejan claro que es mucho mejor estar en los zapatos del que tropieza o del que es menospreciado como niño, que ser el que es causa de tropiezo y ser, como dice el versículo 10, tal vez me adelanto, el que menosprecia a los pequeños. Y nosotros no quisiéramos exponernos al menosprecio ni a los problemas, ni a que alguien nos cause tropiezo, eh, que alguien nos haga caer, eh, porque naturalmente levantamos defensa, levantamos barreras, de alguna manera queremos parecer fuertes y suficientes frente a hermano y frente al mundo para no ser lastimados o menospreciados. Eh, pero hay hay un pensamiento que algunos hermanos extraen de la Biblia de que el creyente en cierta forma es indefenso. Pienso, por ejemplo, cuando, a lo mejor es un ejemplo extremo, cuando Pedro toma su espada y quiere defender al Señor. Y, y quiere defenderlo de manera sangrienta. Y el Señor le dice, el que pelea con espada, perece espada muere. Luego, el mismo Señor, indefenso, sufrió la cruz, sufrió el oprobio. Y nos enseñó cuál es, por así decirlo, el camino de salir victorioso frente a este mundo que hace tropezar a las personas, finalmente. Y eso nos lleva a confiar en el poder del Señor, porque el Señor cuando se dirigía a la cruz, siendo escarnecido, siendo burlado, sabiendo que su destino ese día era la muerte, él confiaba en que el Padre iba a levantar de los muertos, que el Padre era poderoso para no dejarlo allí. Por lo tanto, que le iba a dar la victoria, que no importaba quién ni cuánto lo menospreciaran y le hicieran daño, él sabía que su vida estaba a salvo, así decirlo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a algo difícil. Y a lo mejor ahí hay otro aspecto de ser un niño, de ser indefenso, a lo mejor, ser débil. Y que no levantemos rápidamente defensa, a lo mejor cuando somos cuestionados, cuando somos menospreciados, no hacer una defensa personal de quién soy, de lo que hago eh, frente a los demás, sino que confiar en el poder del Señor. Y eso puede traer grandes bendiciones para nuestra vida. Y
como decía, lo que veo en este versículo es que es mucho mejor estar en esa situación, 1000 veces mejor, que ser el que hace tropezar a otra persona. Y el versículo 6 lo deja claro, que es mejor que se ate una piedra, ¿cierto? Y se hunda en lo profundo del mar. El que hace tropezar a lo mejor se sentirá victorioso, el que menosprecia sentirá que tiene la razón, pero está, está acumulando una deuda delante del Señor, está haciendo algo que para el Señor es, es- no sé qué palabra puedo ocupar, pero es lo peor, por así decirlo, hacer tropezar a sus pequeños. Entonces, eso nos lleva a nosotros a confiar en el poder del Señor, en su soberanía y que, como decía Felipe también, estamos a salvo bajo su cuidado. Sí, muy bien. Por la hora vamos a ir finalizando ya con el estudio. Para ello le voy a pedir a mi papá, si es que está por ahí, si es que puede orar para finalizar. Se me perdió el contacto de mi madre, por lo tanto se deben haber salido quizás. Ya, oremos entonces. Vamos a terminar con una palabra de oración. Dios nuestro Padre, te damos las gracias en esta hora porque hemos podido meditar en tu palabra, hemos podido contemplar mediante ellas. Te rogamos, Padre, seas tú volviendo nuestro corazón hacia tu persona en humildad, que podamos depender en la vida cotidiana, Padre, y en toda circunstancia en que tú eres protector, eres tú quien nos guarda. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir esta verdad conforme a lo que nos narra tu palabra. Te queremos encomendar, Padre, en esta hora, el término del día, que seas tú guardándonos de todo mal, guarda también nuestros pensamientos para que podamos meditar en aquellas cosas que son provechosas delante de ti. Encomendamos todo, Padre, en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén.